quiero agradecer porque no es una hora ideal para venir a molestarse hasta acá, hasta la radio, pero como nos interesa muy mucho lo que hace, la invitamos. Se trata de la señora María Laura Tomei, presidenta de Mi Lugar. Ahora nos va a contar un poquito qué es Mi Lugar. Es una institución que los otros días vimos que le hicieron un homenaje a Cristian Cavalli por los 10 años, y de paso se recaudó fondos para esta institución. Entonces queremos que María Laura nos cuente de qué se trata, qué es Mi Lugar. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecerles la invitación de poder estar y compartir este espacio. Mi Lugar es una asociación civil sin fines de lucro que surgió en el año 2003, después de haber recorrido mucho con motivo, bueno, yo soy madre de una persona con sordoceguera. Gonzalo se llama mi hijo. En ese momento tenía 8 años. 2003 me dijiste. En el año 2003, sí. Y habíamos recorrido demasiado ya, sin poder encontrar un espacio dentro de la ciudad que pudiera brindar brindarle educación y aparte permitirnos a nosotros como familia poder acompañar. Gonzalo nació así. Gonzalo, él tiene una enfermedad genética. En un momento tenía un resto auditivo, algún restito visual, muy poco, pero lo fue perdiendo. Sí, él es una persona con sordoceguera congénita, se dice así porque, bueno, adquirió los 2 impedimentos que causan la sordoceguera antes de haber incorporado un sistema de comunicación. Ajá. O sea, más difícil todavía para comunicarse con él. Sí. Yo recién le decía fuera del aire qué angustia que debe dar a la familia, a los médicos, tratar de comunicarse con una persona que no siente, que no ve y que no habla, porque al no escuchar no tiene mucho vocabulario. Puede ser algún gesto, como vos me decías, que le transmitió los primeros meses de vida, pero ¿cómo comunicar? ¿Cómo transmitir a una persona que no sabe hablar? ¿Cómo se hace? Bueno, hay formas digamos, hay estrategias y métodos y formas ya conocidas y sabidas. Hay profesionales que se especializan en cómo educar a las personas con sordoceguera congénita y cómo facilitar la adquisición de un lenguaje. De todas maneras, cada persona es única y va a depender también de si tiene algún resto visual, de si tiene algún resto auditivo, de en qué momento aparecieron estos 2 impedimentos. Entonces, para cada persona se buscan las estrategias y se busca la forma de comunicación que es más adecuada. Está bueno eso. ¿A través del tacto, del olfato? Bueno, ellos, les voy a contar el caso de Gonzalo. Nosotros en realidad, cuando arrancamos con todo esto, nos enteramos primero de su sordera, de su ceguera, y que no iba a tener solución de por vida, mucho antes de que un profesional, como ahora sí hay, nos pudiera decir, mira, se va a poder educar de esta manera, va a poder. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos desesperaba, nos angustiaba mucho la idea de que él intentara comunicarse de alguna manera, porque todos nos comunicamos, y que nosotros, por estar ocupados con otras cosas o por no pudiéramos percibir que él se quisiera comunicar y que en algún momento desistiera. Ya no Entonces lo que hacíamos era, Gonzalo siempre fue de una contextura física chiquita, entonces hacíamos todo con él en brazos. Se lavaba los platos, él estaba con sus pies metidos en la bacha, dábamos cosas en la heladera y él fue incorporando solo de manera espontánea a través de nuestros movimientos
fue incorporando mucha información y bueno, de esa manera y conociéndolo, digamos, observándolo, los papás estamos muy cerca, muy ahí, claro. Entonces terminamos entendiendo bueno, está haciendo esto es porque tiene necesidad de ir al baño, claro, o porque tiene hambre. O sea, códigos especiales fueron implementados. Que primero fuimos haciendo nosotros mismos. Claro. Después tuvimos oportunidad, y esto fue porque, bueno, él debido a su enfermedad tenía que hacer un tratamiento en la ciudad de Barcelona, entonces necesitábamos viajar allá. Y tuvimos oportunidad de visitar la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos de España. Ahí pudimos conocer a Gema, que era una nena que había venido, creo que de Etiopía, no sé, que tenía 6, 7 años, y hacía muy poco que estaba en la ONCE, y ella se comunicaba, sordo-ciega total, con un nivel cognitivo muy elevado, ¿no? Gema ahora tiene estudio universitario, creo que ha logrado, no es tan común en las personas con sordoceguera que puedan llegar a ese nivel. Claro. Pero bueno, en ese momento para nosotros fue la luz, porque nosotros vimos cómo la maestra se comunicaba con Gema, y Gema le decía que ella prefería usar lentes oscuros porque le gustaba cómo le quedaban. Y todo con lengua de señas, y con lengua de señas así, tomándole las manos. ¿Cómo se aprende? Y nosotros volvimos acá y no queríamos otra cosa. Eso pasó. No sabíamos cuánto Gonzalo iba a poder avanzar, pero en realidad ya habíamos visto que había una forma en la que ellos incorporaban la información, iban aprendiendo a comunicarse. Porque el lenguaje de señas sin ver, o sea, a través del tacto. El lenguaje de señas es así. Los que están viendo por televisión es esto, miren. Es mano sobre mano. En realidad quien enseña para él, por ejemplo, yo le digo, vamos a dormir. Él cuando seña, a veces hace solo la seña. Solo la seña, salvo que quiera asegurarse de que lo estamos atendiendo, entonces nos agarra la mano y hace la seña como nosotros se la hacemos. Bien, bien. De todas maneras, qué maravilla. Sí, no incorporan la seña así de un día para otro. Hay formas, se usan anticipadores para cada actividad, para cada persona, para cada espacio. Y lo que se trata de hacer es de organizarles de alguna manera la vida, como para que ellos puedan anticipar lo que viene, y entonces cuando ya saben que por ejemplo, ponemos el plato en la mesa y nos sentamos, es porque va a comer, entonces él puede anticipar que va a comer, come solo, entonces se va agregando la seña. Y es constante, a veces está aprendiendo una seña nueva y estamos con el objeto, y a veces hay cosas que ya no necesitamos más el objeto, con otras cosas y ya hace la seña convencional. Bien. Y eso es lo que pasó con Gonzalo en la vida de ustedes, que supongo que fue un cambio radical. Por Dios, sí. Supongo que sí. Perdón, no te hace mal hablar de esto. No. Claro, discúlpanos, que estamos... No, porque si no... No. Bien. Pero esto, te decía, esto fue a nivel personal, pero después, ¿cómo fue que derivaron en mi lugar? En formar la institución. Bueno, porque nosotros volvimos de la ONCE con la información de que en Buenos Aires había una institución, que es la institución Fátima, que especialmente fundada para trabajar con personas con sordoceguera. Entonces, cuando fuimos acá en Rosario no había nada. Qué sé yo, volvimos un lunes, el viernes estábamos en Buenos Aires. No había, ni se conocía el término. Mirá. Y bueno, es más, nos han dicho incluso que lengua de señas no, porque es mejor que adquiera un lenguaje. En ese momento nos decían que había que educarlo, estimular mucho su oído para después poder educarlo como una persona ciega. En realidad él, por más que estimuláramos mucho su oído, no iba a escuchar. Es más, fue perdiendo. ¿Y posibilidad de un implante, ese tipo de cosas no? En realidad sí nos hablaron muchas veces de los implantes cocleares. Hace 20 años, 22 años tiene Gonzalo, no es lo mismo que ahora, y en realidad él, debido a su enfermedad, estuvo expuesto
a tantas cosas médicas, tanto estudio que no quisimos exponerlo más. Está bien. Entonces elegimos, tampoco se conocía tanto, porque los implantes que se hacían en ese momento había experiencia con personas sordas. Que podían hacer la reeducación viendo, pero él no veía, entonces tampoco era todo un riesgo. Claro, no lo hicimos. Lo que decíamos al comienzo, la desesperación incluso del chico que empieza a entender algunas cosas, que no ve, no escucha y no puede hablar, porque al no escuchar no aprendió a hablar. Claro, es consecuencia. Vos me decías que aparte hay casos de gente que pierde la visión y la audición a los 20, 30 años por algún problema de una enfermedad. Sí, hay casos de personas con sordoceguera adquirida, en algunos casos o por algún accidente o por conozco enfermedad, claro, o el síndrome de Usher, que se conoce, es una enfermedad que tiene distintos niveles, y en algunos casos, la mayoría de los casos, llegan a la adolescencia siendo personas y educándose como personas sordas, y llegan a la adolescencia y empiezan a experimentar la pérdida de la visión. ¿Casos de meningitis también me dijiste? Sí, conozco a Guido Fernández, que hace poco nos visitó en una actividad que hicimos desde la institución. Él quedó sordociego a partir de una meningitis. Y bueno, después de haber estado en coma, de haber tratado de implementar con su familia un sistema de comunicación con letritas de goma eva. Y bueno, él le hicieron un implante coclear, recuperó uno de los oídos. Entonces, y más otra rehabilitación que ha hecho, recuperó. Más llevadero para el aprendizaje. Entonces él de alguna forma pudo como volver a insertarse a la vida, no la vida que tenía, pero sí trabaja, que es una persona que se comunica y que... Claro, está bien. Y ahora volvamos a Mi Lugar. ¿Cómo arrancó el Mi Lugar? A ver. Bueno, Mi Lugar surgió así. En realidad, Gonzalo, en principio nosotros armamos con la gente de Buenos Aires, que venían profesionales de esta institución, y supervisaban a profesionales que nosotros habíamos buscado aquí en Rosario. Entonces habíamos armado primero un programa para él en casa. Mientras tanto, nosotros conocimos también a otros padres de la Asociación de Padres de Personas con Sordoceguera, y nos íbamos formando e informando. Una pregunta, no sé si sabrás la cifra. ¿Cuál es la cantidad de gente que vos estimás, o que si sabés, que hay en la Argentina que padecen este problema? No, ese es un tema, porque no hay cifras, no hay cantidades que se conozcan, no hay un registro. Ni en Rosario tampoco. No, esto lo estuvimos hablando con el subsecretario de Discapacidad hace unos días, porque es más, cuando las personas sacan el certificado de discapacidad, a veces tampoco figura sí, a lo mejor en los códigos después, pero no figura dentro del diagnóstico la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, las dos. A veces figura una, que es la que más, a lo mejor es la que más pesa. Claro, sí. Pero no hay números oficiales, y es algo que necesitamos tener, porque bueno, para la generación de servicios, para y sobre todo porque al identificar a la persona como una persona con sordoceguera, uno ya identifica necesidades comunes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y como, por ejemplo, que para poder moverse, al tener limitada la información que provee el entorno, el acceso necesita siempre de alguien, de un apoyo, alguien que facilite la comunicación con el otro, el poder informarse de lo que está pasando al lado. Claro, porque la persona ciega, por ejemplo, entonces, se maneja con el oído muchísimo. Claro, las personas sordas ven. Claro. Ellos necesitan siempre, y digamos, no es que dejan de tener
en los mejores casos una vida autónoma, no es, sino que para poder tener una vida autónoma necesitan de ese apoyo, claro, en forma constante. Y bueno, en las obras sociales, por ejemplo, no están cubriendo eso, ese ¿No lo cubren? Y no, porque en realidad hay que trabajar mucho en la formación primero de las personas que puedan ejercer esto. Claro. Y bueno, la figura más conocida que hay acá es el acompañante terapéutico. Claro. Pero ¿qué pasa? El acompañante terapéutico tiene funciones, una formación determinada que a veces no va para en el caso de, claro, en el caso de mi hijo, él lo que necesita es alguien que facilite que se pueda comunicar, que conozca su forma de comunicación. Claro. Es muy personal. Claro, lo que vos decías hace un rato, cada caso es diferente. Sí, en algunos casos necesita también que se lo asista. Uh-huh. Entonces, no es igual. Claro. Está bien. Y bueno, volviendo ahora a mi lugar, que te derivamos acá. Mi lugar surge así, ¿no? Después de haber buscado mucho y de haber probado diferentes opciones y de no resultar, la desesperación de que el tiempo pasa y el tiempo que pierden los chicos no se recupera. No. Y a ellos, una vez que adquieren, digamos, adquieren un hábito o se forman... es difícil corregir, entonces decidimos buscar, también conocíamos ya por la asociación de padres y por todos estos años de formación que habíamos tenido previos a la Fundación Perkins Internacional, buscamos apoyo con ellos para la formación de los profesionales y bueno, así arrancamos con dos chicos, mi hijo y otro más. Uh-huh. ¿Eso fue en qué año? El año 2003, marzo del 2003, en un saloncito que nos prestaban en ese momento el Círculo de Sordos. Uh-huh. Y ahí estuvimos 3 años y después la municipalidad nos dio en sesión precaria el inmueble en el que estamos ahora, que Eva Perón al 5000. Al 5000. 5034. Sí. No sé si Emilio puso imágenes, ya salieron imágenes. Bien, ¿y ahora cuántos chicos hay en mi lugar? ¿Cuántos chicos asisten? En este momento hay 17 chicos. Uh-huh. ¿Y ahí qué en 2 turnos? ¿Qué se les brinda ahí? Lo que nosotros buscamos en la institución es brindar, digamos, una atención educativo-terapéutico, con una mirada integral. Uh-huh. De manera que hay un grupo de profesionales. ¿Cuántos más o menos? Son en total unas 21 personas. Mucho profesional. Sí, es muy personalizado. Claro, uno por tenemos docentes especiales para chicos sordos, para chicos ciegos, uh-huh. intelectuales. Tenemos, profesor de educación física, uh-huh. Fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga, terapista ocupacional, la trabajadora social, el médico. ¿Nutricionistas? Sí. Nutricionista en este momento no. Uh-huh. Y te iba a hacer una pregunta. ¿Ahí el chico que va tiene que pagar algo o es gratuito? En realidad no es gratuito porque un servicio... No, claro, me imagino. Pero lo que tratamos es que en realidad... La verdad es que las familias que vienen a la institución no pagan nada, uh-huh. Sino que se gestiona a través de las obras sociales, claro. El pago correspondiente que corresponde por el servicio que se brinda. Perfecto, o sea, la familia no tiene que pagar, la obra social se hace cargo como corresponde. Y ha habido casos en los que no tenían obra social, tampoco tenían el programa federal de salud, que uh-huh. es el que tienen cuando no tienen obra social, pero tienen una pensión y se los recibe becados por la municipalidad. Que bueno, en el caso de la municipalidad ellos pagan un valor que establecen ellos. ¿El chico está todo el día ahí? No, son 2 medios turnos de 4 horas cada uno. ¿Y qué hace? A ver, llega uno de los chicos, suponete Gonzalo va. Sí. Bien, llega Gonzalo, ¿y qué es lo que hace? A ver, ¿cómo sería? No sé en qué turno irá, pero bueno, tenemos a la mañana van los que son jóvenes y adultos, uh-huh. Y a la tarde van los chicos más chicos. Ajá. Bueno, va Gonzalo a la mañana. Y bueno, son actividades distintas las que hacen los del turno mañana con los del turno tarde, claro. Porque tienen edades distintas, claro. Y entonces se adecuan a las edades.
Lo que se trabaja mucho en la adquisición de hábitos. Entonces hay muchas actividades que tienen que ver con ABD, con actividades de la vida diaria. Ajá. Y se piensan todas las actividades, suponete, son todas, se piensan de manera ecológica y funcional, se llama. O sea, se hace, si tienen que preparar, supongo, tienen un taller de cocina, van a preparar una torta, entonces salen, hacen la actividad, hacen la salida al supermercado, buscan los ingredientes, aprenden a comunicarse con el del supermercado, a armar, después vuelven, hacen la torta y se la comen. Muy bueno. Qué lindo. Pero esa es una de las actividades. Sí, sí, dentro de esas actividades entonces incluyen actividades pedagógicas, actividades que tienen que ver con lo social, con el relacionarse con el otro, trabajan todo lo que es la comunicación, la orientación y movilidad, tienen dentro de cada actividad que se piensa y de acuerdo a lo que cada uno prefiere, digamos, no es que está esto y claro, sí, no es estándar, digamos, sino que cada uno de acuerdo a lo que prefieran, entonces se van armando y se van pensando también en forma conjunta con la familia qué objetivos particulares para cada uno necesita enfocar. Está bien, está perfecto. Y ahora, María Laura, ¿hace falta cosas allí en mi lugar? Sí. Contanos qué cosas hacen falta, a dónde se puede dirigir la gente que quiere ayudar, que hay mucha gente que es solidaria. Bueno, yo creo que la forma de ayudar es variada. La institución es una institución chica, remamos en dulce de leche todos los días y las necesidades son muchas. Por ejemplo, hay muchas y variadas. Hay necesidades que son más chicas y hay necesidades que son más grandes. Por ejemplo, te puedo hablar desde las necesidades más grandes. Por ejemplo, necesitamos terminar el patio interno, cerrarlo, cambiar todo el piso que está horrible, habría que pintar, habría que construir 2 salones más para poder ampliar el cupo. Esas son necesidades grandes. Se necesita, por ejemplo, se hacen muchas actividades de capacitación interna para los profesionales, para estudiantes, claro. Y cuando se hacen actividades con las familias o jornadas especiales, entonces también estaríamos necesitando, por ejemplo, hablando de necesidades más grandes, un proyector, algo con que poder hacerlas, que necesitamos incorporar también tecnología para el trabajo con los chicos y para entonces no nos vendría mal tener una nota. ¿No hablaron con ninguna facultad? No, con facultad para adapte tecnología. Claro. No. Podría ser, digo. Sí, estuvimos trabajando con la gente, en realidad con la gente del CURI, pero más para adaptaciones de la vida diaria. De eso. Esas son las necesidades, entre comillas, grandes. Que para una empresa, chicas, por ahí para una empresa grande... Una computadora es nada. Es nada, así que bueno. Y las necesidades más chicas que por ahí están al alcance a lo mejor de... Sí, bueno, por ejemplo... para la compra de materiales se usa, todos los materiales que los chicos usan se arman y se construyen con ellos. Entonces vive faltando pegamento, qué sé yo, materiales de librería, todo lo que es leche, galletitas y cosas. Bien. Todo eso ¿cuántas entidades y cuántas empresas que pueden dar una mano? Que pueden dar una mano. Pero también nos sirve librería mucho, en Rosario, el supongamos porque los chicos hacen muchas actividades fuera. Entonces, y hay chicos que ya son más grandes, por ejemplo, uno de nuestro alumno más grande tiene armado su currículum y todo, y por ejemplo, generar un espacio para que él pueda trabajar. Hacer, no digo un trabajo de 8 horas, pero un espacio como para que pueda desempeñarse y aprender lo que es el hábito del trabajo. Eso también es colaborar. Había supermercados que tomaban chicos con discapacidades hace un par de años, recuerdo. No sé ahora si seguirán Nosotros buscamos generalmente por ejemplo, el año pasado iban los chicos a un gimnasio que quedaba a unas 7, 8 cuadras, pero después cerró y no nos resulta fácil conseguir un gimnasio, pero está muy bueno que ellos puedan hacer
actividad física y gimnasia en un gimnasio como hace todo el mundo. Claro, seguro. No en el patio interno de nuestra institución. No, obviamente. Digamos dónde está. Entonces, generar espacio también es una forma de colaborar. Bueno, hay que ponerse las pilas y hay que apoyar. Ustedes están, dijimos ya hace un rato, Eva Perón, 5034. Calle Córdoba. Calle Córdoba. Sí. Y cualquier cosa que quieran comunicarse con ustedes lo pueden hacer al 437-7558 o a un celular de acá de Rosario, 153-29-89-44, ¿verdad? Ese es mío. Bien, cualquiera de los dos. Cualquier cosa, los que quieran colaborar, si no, recuerdan, en la página nuestra está el servicio de ustedes para lo que necesiten. Y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con Cristian Cavalli para armar algo, para hacer algo, para volver a recaudar fondos para ustedes. Maravilloso, muchas gracias. Todo lo que podamos hacer, estamos al servicio, María Laura, para lo que necesiten, en serio te lo digo acá en micrófono, para lo que necesiten, ahí están. Hay que colaborar, hay que ser solidarios. Gracias, Nori. No, por favor. Gracias a vos por haber venido, por haberte molestado hasta acá. Un beso para Gonzalo, que no lo conocemos. Ya en algún momento lo vamos a conocer. Cuando quieran nos pueden visitar. Cómo no. Y gracias por hacer todo esto para todos esos chicos que nos necesitan. Gracias a ustedes. No, por favor. Vamos al corte.